entender mejor este tema. La negativa de Edom y la muerte de Aarón. Esta historia aparece en Patriarcas y Profetas en el capítulo 38, como también en la página 398 y en la página 403. Ahí está la historia del estudio que vamos a tener. Espero que todos mis queridos hermanos puedan tener en sus manos el libro de historia de los patriarcas y profetas y que vayan estudiando juntamente con la historia que tenemos cada miércoles del peregrinaje del pueblo de Israel. Recordemos que el tema anterior era con relación a la peña que fue herida dos veces y Moisés no tenía que golpear la peña dos veces, sino solo una vez nada más. Habían pasado 38 años. Vamos a hacer un resumen para entrar de lleno a este tema. 38 años. Y había una señal de Dios, según el libro de Números, de que el pueblo había terminado su peregrinaje, de poder vagar por el desierto 40 años. ¿Por qué digo vagar? Porque por culpa de su negligencia y de su incredulidad, Dios los condena a poder caminar y dar vueltas por el desierto 40 años hasta que sucumbe, hasta que muere toda aquella generación mayores de 20 años que salieron de Egipto y los menores de 20 años quedaron vivos, una nueva generación, una nueva historia sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo de Israel. Habían transcurrido 38 años y se seca el río, no hay agua. Y entonces era una señal de que el pueblo tenía que reconocer que iban a llegar a las fronteras de la Canaán y hacer los preparativos para el cruce del Jordán. Pero el pueblo no tenía en vista las señales de los tiempos. Perdieron de vista las profecías que Dios les había dado con relación a la entrada de este pueblo a la tierra prometida. Y entonces viene el fracaso. Y lamentablemente Aarón comete el pecado juntamente con Moisés de golpear la peña dos veces. Y entonces Dios manda inmediatamente la sentencia, no cruzarán el Jordán. Todo esto está en Números capítulo 20 del 14 al 29. Vamos a ir omitiendo. En nuestra introducción tenemos el texto que debemos de meditar cada uno de nosotros. El texto de Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esta es una responsabilidad individual. Es una responsabilidad que cada uno de nosotros que hemos abrazado la fe del triple mensaje angélico, que hemos abrazado la fe adventista, que creemos en el juicio que se va a llevar a cabo con cada uno de nosotros, los seres humanos, en el lugar santísimo del santuario celestial, donde está nuestro abogado, nuestro Señor Jesús, intercediendo por cada uno de nosotros. Sabemos que en el año de 1844 comenzó el juicio investigador y el juicio comenzó en aquellos que han profesado ser el pueblo de Dios y comenzó el juicio desde el primero que murió, en este caso Abel el justo, y llegará hasta los vivos que estamos en este tiempo del fin. Y nadie sabe cuándo el juicio comenzará sobre los vivos, de acuerdo a lo que dice el conflicto de los siglos. Pero debemos de entender que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto seremos llamados al tribunal de Dios. Hoy es el momento para poder buscar a aquel abogado que murió por nosotros, que tiene la forma necesaria para darnos esperanza, aquel abogado que nos defiende con su preciosa sangre, que es capaz de poder pagar toda la deuda que nosotros hemos acumulado durante tantos años en delitos y pecados. Hoy es el tiempo de poder entender que todos los seres humanos tenemos que pasar ante la mirada de un Dios justo, pero al mismo tiempo santo, misericordioso, que perdona a aquel que se arrepiente, pero que va a darle justo pago a aquel que no quiere arrepentirse.
Es interesante que podamos entender este punto como introducción. En el libro de Números 20, 14 al 17, encontramos la historia de cómo Dios le dice a Moisés que envíe embajadores al rey de Edom. ¿Por qué envía embajadores al rey de Edom desde Cádiz? Y el mensaje de Dios a través de Moisés es, así dice Israel tu hermano. ¿Por qué el mensaje de Dios es, así dice Israel tu hermano? Porque los edomitas eran descendientes de Saúl y los israelitas descendientes de Jacob. Eran parientes muy cercanos, eran hermanos. Y el mensaje de Dios a través de Moisés es, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana a sus fronteras. Sí, ya estaba vista la frontera de la Canaán, pero había un obstáculo. Tenían que cruzar la tierra de Edom, la tierra de los edomitas, la tierra de sus hermanos. Ay, mis queridos hermanos, las fronteras de la Canaán ya las vemos. Ya vemos, mis queridos hermanos, el río Jordán de una manera espiritual, las señales de los tiempos. Estamos viendo cómo se cumplen en nuestro alrededor. Pero nuestros hermanos, ay, nuestros hermanos cercanos, aquellos que han abrazado el sábado, aquellos que creen en la reforma pro salud, aquellos que esperan la segunda venida de Cristo, los peores enemigos del pueblo de Dios, antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, serán los edomitas, nuestros hermanos cercanos, los que guardan el sábado. Tantos grupos que existen hoy a nivel mundial que han salido de la iglesia adventista, los edomitas como un símbolo de los adventistas en el tiempo del fin, le harán la guerra al remanente de Israel y también edomitas dentro de Israel espiritual que van caminando con nosotros y no van a querer que crucemos por su tierra para entrar a la tierra prometida. Y el mensaje fue, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Cuántos hermanos hoy en el movimiento de reforma se convierten en edomitas? Son hermanos cercanos, pero son un obstáculo para entrar a la tierra prometida. ¿Eres tú parte de los edomitas, querido hermano, que le pones obstáculo a tu prójimo para no entrar a la tierra prometida? Preguntémonos en esta mañana, de acuerdo a la historia que estamos viendo del peregrinaje del Israel. En Números 20, 18 al 21 dice, y Edom respondió, ¿qué responden nuestros hermanos cercanos? No pasarás por mi país. De otra manera saldré armado contra ti. ¿Cuáles son las armas espirituales que tienen los edomitas modernos que impiden tu crecimiento espiritual, que impiden que tú puedas ser un varón perfecto en Cristo Jesús? Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos. Y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie nada más. Pero Edom respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Cuántas veces encontramos edomitas espirituales en nuestro camino, en nuestro crecimiento espiritual? Muchas veces un edomita para ti puede ser un líder local de tu iglesia, puede ser un miembro de tu familia, puede ser el pastor de la iglesia, el edomita que no te deja crecer espiritualmente y te dice no pasarás y sale armado, te desanima,
te destruye, hace que te detengas, hace que no veas con claridad tu objetivo espiritual, hace que pierdas el rumbo de tu peregrinaje, hace que claudiques en tu fe, te hace más pesada la carga espiritual, a tal punto en que ya no quieres seguir. Esto fue lo que hicieron los edomitas. Los edomitas, parientes cercanos, los edomitas que creían en el Dios verdadero, descendientes del mismo Padre. Ay, mis queridos hermanos, tenemos más que temer de enemigos internos que de enemigos externos. Los peores enemigos del pueblo de Dios para el tiempo del fin van a ser los edomitas espirituales que están dentro de nuestras filas. Veamos el contexto histórico y espiritual según patriarcas y profetas. En las instrucciones que se le dieron a Moisés tocante al paso de los israelitas por Edom, después de declarar a los edomitas les tendrían temor, el Señor prohibió a su pueblo que se valiera de esta ventaja. No debían los hebreos saquear Edom por el hecho de que los favorecía el poder de Dios y de que los temores de los edomitas hacían de ellos una presa fácil. Los edomitas eran descendientes de Abraham y de Isaac, y por amor a estos siervos suyos, Dios había sido favorable a los hijos de Esaú. Los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente a los habitantes de Canaán, que habían colmado la medida de sus iniquidades. Pero los edomitas vivían todavía su tiempo de gracia, por lo cual debían ser tratados misericordiosamente. Hay conceptos cerrados que muchos pastores, líderes religiosos, hermanos en la fe y personas en el mundo hacen creer que Dios es un Dios tirano, un Dios cruel, que usaba a Israel para matar a las naciones extranjeras. Cuando leemos nosotros en la Biblia, en el capítulo 15 del libro de Génesis, que no aparece en este tema, pero yo quiero, por favor, hermano y hermana, que tú tomes tu Biblia. Por favor, toma tu Biblia y ve conmigo a leer el capítulo 15 del libro de Génesis. En el capítulo 15 del libro de Génesis encontramos un mensaje que era para las naciones extranjeras. Y dice la Biblia en el versículo 13 y 14. Y entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después estos saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Qué lindo. No ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. 400 años de gracia para las naciones extranjeras, para las naciones de Canaán, para la tierra prometida. ¿Por qué se tardó tanto la promesa de que el pueblo entrara a la tierra prometida? 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. ¿Por qué Dios no sacó al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios permitió que pasara todo este tiempo? Es la primer profecía con tiempo exacto sobre las naciones paganas. 400 años, queridos hermanos, sobre las tierras de Canaán, para que se arrepintieran. Y porque no se arrepintieron, Dios usó a Israel para castigar a las naciones extranjeras, porque era la civilización de la época, una civilización de guerra. Y Dios usó al pueblo de Israel como un instrumento para destruir a aquellos que despreciaron su gracia por 400 años. Y cuando leemos el contexto histórico y espiritual, como dice el párrafo en Patriarcas y Profetas, los hebreos habían de desposeer y destruir totalmente a los habitantes de Canaán. ¿Por qué? Porque su gracia se había finalizado.
que habían colmado la medida de sus iniquidades. Pero vean, hermanos, la misericordia de los edomitas. Hoy la misericordia de Dios sobre los fieles que están dentro de la iglesia nominal adventista. Y leíamos en primeros escritos en unos temas atrás, en la página 262, vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas. Y antes de que sean derramadas las plagas y se dé el fuerte pregón, Dios llamará a estos fieles para que formen parte del remanente. Los ministros y la gente saben de este mensaje y se opondrán a la verdad, dice el testimonio, como los edomitas en la antigüedad se opusieron a que el pueblo de Israel no pasara por su tierra para que pudieran ver el poder de Dios. También hoy muchos de los que profesan ser adventistas de este movimiento y del movimiento de la iglesia grande se opondrán para que el mensaje de Dios avance y no se dé a conocer a las naciones. Qué triste, mis queridos hermanos, cuando los enemigos del pueblo profesan la misma fe, guardan el mismo sábado y serán el peligro más latente que tendrá el pueblo de Dios. Los antepasados de Edom y de Israel eran hermanos y debió reinar entre ellos la bondad y la cortesía fraternal. Se les prohibió a los israelitas que vengaran entonces o en cualquier momento futuro la afrenta que se les había hecho al negarles el paso por la tierra. Tú, querido hermano, si sufres afrenta por los edomitas espirituales modernos, no puedes vengarte. Déjale todo en las manos del Señor. ¿Hay un edomita que te hace la guerra? ¿Tú sabes quién es ese edomita? Clama a Dios por Edom espiritual para que Dios pueda con su poder mostrar que dirige a un pueblo para el tiempo del fin. No debían contar con poseer alguna parte de la tierra de Edom. Israel no dependía de los edomitas, pues tenía un Dios rico y abundante en recursos. Nada debía procurar de ellos por la fuerza o el fraude, sino que más bien en todas sus relaciones debía poner en práctica este principio de la ley divina. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué consejo más lindo. Qué mensaje poderoso de Dios sobre el pueblo de Israel. Aquellos edomitas hoy que son un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Mi querido hermano y mi querida hermana, no te defiendas. Desvíate del camino. Aunque tengas que caminar más, no entres en contienda con Edom, porque si peleas con Edom, tu vida espiritual va a fracasar y tú te detienes y no avanzas hacia tu objetivo de entrar a la tierra prometida. Sigamos leyendo la historia sagrada. Si los hebreos hubieran cruzado Edom como Dios se había propuesto, su paso habría resultado en una bendición, no solo para ellos, sino también para los habitantes de la tierra, que habría permitido conocer al pueblo de Dios y su culto, y ver cómo el Dios de Jacob había prosperado a los que lo amaban y lo temían. Qué bendición es que los edomitas puedan ver cómo Dios dirige a los fieles dentro del Israel moderno. Pero la incredulidad de Israel había impedido todo esto. Dios le había dado al pueblo agua en contestación a sus clamores, pero hubo de dejar que su incredulidad proviniera su castigo. Nuevamente debían cruzar el desierto y saciar su sed en la fuente milagrosa que no habría necesitado más si tan solo hubieran confiado en él, pero lamentablemente no confiaron en Dios. Ahora veamos este resumen. Israel se encuentra en Cádiz y en la última etapa de su peregrinaje, pero tienen que cruzar por el territorio de Edom. Desean avanzar hacia Canaán por la ruta más directa a través del territorio de Edom, territorio de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Mis queridos hermanos, ya vemos Canaán. Canaán se acerca. Escuchamos de lejos el lenguaje de Canaán.
Vemos que la nueva Jerusalén se acerca a la tierra. Cristo viene a la tierra. Pero el territorio peligroso que tenemos que enfrentar es Edom. Y los edomitas tienen la capacidad para poder destruirnos si no confiamos en las promesas de Dios. Moisés, con espíritu conciliador, envía un mensaje a Edom recordando el parentesco entre ambas naciones. Sí, cuando venga la ley dominical, muchas iglesias que profesan ser el pueblo de Dios para el tiempo del fin, que guardan el sábado, harán pacto con las naciones paganas. Y nosotros debemos de predicar el evangelio a los edomitas espirituales que guardan el mensaje pero que no creen en la organización para el tiempo del fin, como el mensaje conciliador de Moisés a Edom, recordando el parentesco entre ambas naciones. Tú guardas el sábado, yo guardo el sábado, yo creo en la ley, tú crees en la ley. Tú abrazaste el mensaje del tercer ángel, yo lo abracé. No te unas al ecumenismo, no te unas a los poderes de la tierra, porque muchas denominaciones que guardan el sábado se unirán para hacerle la guerra al remanente de Dios para el tiempo del fin. A pesar de la cortesía y las garantías ofrecidas, Edom responde con amenaza militar: no pasarás por mi país. El mensaje conciliador de Dios para los edomitas será: salid de ahí, pueblo mío. El mensaje de Apocalipsis 18. El mensaje de Apocalipsis 18 como un paralelismo de lo que hizo Moisés, que trató con misericordia al pueblo de Edom para que conocieran al verdadero Dios del universo, que dirige a un pueblo hacia la tierra prometida, y que los fieles de Edom viniesen y se uniesen con Israel. También el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, que saldrá con poder y gloria e iluminará la tierra con poder. Y se escuchará el mensaje: salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Se dejará escuchar ese mensaje por los fieles de la iglesia militante. Incluso, vamos a ver lo que sigue en el contexto histórico, moviliza un ejército para impedir el paso. Los peores enemigos del pueblo de Dios para el tiempo del fin son aquellos que un día guardaron el sábado. Qué difícil, mis hermanos, es defender la verdad presente cuando los enemigos están dentro de nuestro pueblo. Qué fácil es unirnos e ir a la guerra espiritual contra otros pueblos extranjeros. Pero qué difícil, hermanos, es pelear la batalla de la fe cuando tu hermano que camina contigo, que cree el mismo mensaje que tú crees, te hace la guerra difícil y no te deja pasar para alcanzar la plenitud espiritual. Moisés no responde con violencia. El pueblo de Dios no debe de responder con violencia. Israel da un rodeo demostrando sumisión a la voluntad de Dios y evitando conflictos innecesarios. A veces, para no afectar nuestra vida espiritual, evita el conflicto con los edomitas. Los edomitas son un símbolo de aquellos miembros que están dentro de este pueblo, que les gusta la guerra, que les gustan los problemas, que les gusta levantarse en contra del orden, que les gusta levantarse en contra de la doctrina. Caminan con nosotros, pero son edomitas espirituales que te arrebatan el gozo de la salvación y te hacen rodear mucho territorio para poder alcanzar el objetivo principal para el tiempo del fin. En medio de esta crisis espiritual que Israel estaba pasando con Edom, sucede algo impresionante: la muerte de Aarón en el monte de Hor. Y partiendo de cada de los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, según Números capítulo 20 y el versículo 22. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom. Ahí, en la frontera de Edom.
antes de cruzar el territorio de nuestros hermanos espirituales, antes de llegar a las fronteras de la Canaán, van a suceder acontecimientos difíciles en este pueblo, hoy, en nuestro tiempo actual. Y vean lo que dice el versículo 24. Aarón será reunido a su pueblo. Muchos pastores serán llamados al descanso. Muchos líderes. Dios los recogerá. Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Muchos pastores apostatarán de la fe, escucharán espíritus de demonios, doctrinas engañadoras, se apartarán de la fe, morirán espiritualmente. Aarón será reunido a su pueblo. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Or. Aquí hay dos situaciones importantes. Aquellos Aarones que Dios va a llamar al descanso y otros tomarán su lugar porque Dios sabe que es necesario llamarlos al descanso, porque si no pueden perder su fe, y aquellos que apostatarán de la fe, que se irán del pueblo de Dios. Aunque se vayan los Aarones, aunque se vayan los dirigentes, siempre va a existir un Eleazar que tomará el arado que Aarón deja, porque esta es la historia sagrada. Y vean lo que dice en número 20, 26 al 29. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Or a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. No subió toda la gente al monte de Or. La gente se quedó ahí en las faldas del monte. Ahí, Aarón, Moisés y Eleazar subieron al monte. Desvisten de sus vestiduras sacerdotales a Aarón, y Eleazar su hijo toma su lugar. Hermanos, qué evento más triste. Los siervos de Dios debemos de aprender a caminar a solas con Dios. El pueblo no debe de saber nuestros sufrimientos. El pueblo no debe de saber las luchas internas que el ministerio tiene, porque esto provocaría desánimo en el pueblo de Dios. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Pero nadie supo el lugar de la sepultura, porque este pueblo era un pueblo de dura cerviz. Ay, mis queridos hermanos, aquí quiero detenerme un poco. Qué tristeza da cuando un siervo de Dios muere y tal vez tuvo sus luchas, tuvo sus logros, sus victorias. Fue un líder reconocido en nuestro pueblo y tal vez el pueblo hace de ello motivo de gran culto, de gran hazaña. No sabemos nosotros que esto delante de la vista del Señor puede convertirse en un tipo de idolatría. Debemos de aprender a estar solos con Dios. Que la honra y la gloria sean solamente para Dios, que usa el instrumento humano para grandes logros y victorias. Vean lo que dice la historia sagrada. Juntos los dos ancianos, acompañados del hombre más joven, ascendieron trabajosamente a la cumbre del monte. La cabeza de Moisés y de Aarón estaban ya blancas con la nieve de 120 inviernos. Su vida larga y llena de acontecimientos se había distinguido por las pruebas más profundas y los mayores honores.
que jamás le hayan tocado en suerte al ser alguno humano. Eran hombres de gran capacidad natural y todas sus facultades habían sido desarrolladas, exaltadas y dignificadas por su comunión constante con el infinito. Habían dedicado toda su vida a trabajar desinteresadamente para Dios y sus semejantes. Sus semblantes daban evidencia de mucho poder intelectual, de firmeza, de nobleza de propósitos y fuertes afectos. Cuando todo parece avanzar, cuando todas las promesas espirituales son nuestras, a veces Dios llama al descanso a aquellos siervos para evitar que ellos puedan claudicar en su fe por su experiencia, por su sabiduría y por muchos argumentos que puedan tener. Porque muchas veces la sabiduría del hombre puede hacerlo perder el norte, perder su suelo, el piso espiritual y perderse, lamentablemente perderse. El testimonio dice, muchas estrellas se apagarán para el tiempo del fin. Y es por eso que tenemos que caminar con humildad delante de Dios. Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Un ministerio unido. Juntos habían arrostrado innumerables peligros y habían compartido la bendición de Dios. Pero ya había llegado la hora en que debían separarse. Marchaban lentamente, pues cada momento que pasaban en su compañía mutua y les resultaba sumamente precioso. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. Repercutía la experiencia de la peña que fue golpeada 2 veces y solamente tenían que hablarle, háblale a la peña y la peña brotará agua. Y el mensaje de Dios fue, no cruzarán el Jordán. Y se cumplió tal y como Dios lo había predicho. Aarón se sintió tan triste, tan abrumado, de poder pensar que no podía entrar a la tierra prometida y fue llamado al descanso por bien de su vida espiritual. Muchos serán llamados al descanso o seremos llamados al descanso. Tal vez a una edad donde podíamos vivir mucho tiempo más, porque Dios ve que podemos perder el norte y podemos ser objeto de que muchos se pierdan en la iglesia. Cuán pesada la carga de los que llevamos un cargo de responsabilidad y somos líderes en el pueblo de Dios. Cuán fácilmente un miembro se puede desanimar, pero hasta ahí llega su influencia. Pero cuando un líder, cuando un Aarón moderno, cuando un Moisés moderno se desanima, cuando un Aarón dócil permite los deseos de la multitud mixta en este pueblo, puede hacer que el pueblo se descarríe y pueda detenerse en su peregrinaje en las fronteras de la Canaán antes de cruzar por el territorio de los edomitas. Dios llamará a muchos líderes al descanso. Los llamará al descanso. Ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. Si tan solo nosotros pudiésemos ver a través de los ojos de la fe, sentir las cargas pesadas de lo que es llevar un cargo de responsabilidad y de poder apacentar a un pueblo de dura cerviz como lo hicieron Moisés y Aarón, entendiéramos mejor el peregrinaje de nuestra vida espiritual rumbo a la tierra prometida. La obra de Aarón en favor de Israel había terminado. 40 años antes, en la edad de 83 años, Dios lo había llamado para que se uniera a Moisés
en su grande e importante misión. Había cooperado con su hermano en la obra de sacar a los hijos de Israel de Egipto. Había sostenido las manos del gran jefe cuando los ejércitos hebreos luchaban denodadamente contra Amalek. Se le había permitido ascender al monte de Sinaí, aproximarse a la presencia de Dios y contemplar la divina gloria de aquel gran yo soy de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. El Señor había conferido el sacerdocio a la familia de Aarón y lo había honrado con la santa consagración del sumo sacerdote. Cuando sus dos hijos fueron muertos por haber desacatado el expreso mandamiento de Dios, él no se rebeló, ni siquiera murmuró. Aarón cometió un grave pecado cuando se dio a los clamores del pueblo e hizo el becerro de oro en el Sinaí. Y otra vez cuando se unió a María en un arrebato de envidia y murmuración contra Moisés. Y junto con Moisés ofendió al Señor en Cádiz, cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diera agua. ¿Verdad que vemos errores en este ministerio? ¿Verdad que vemos los errores de Aarón y quedaron registrados? Aarón como líder caudillo que llevó al pueblo a la idolatría en el Sinaí. Aarón como caudillo que se unió con María para murmurar en contra de su hermano Moisés. Aarón que ofendió al Señor en Cádiz cuando violaron la orden de hablar a la roca para que diera agua y golpearon la roca sin seguir el ejemplo del Señor. ¿Cómo quedan? Y se resaltan los errores de un líder. Sí, mis hermanos, se ven claramente los errores de un líder. Ustedes pueden ver mis errores. Yo como líder de la iglesia no soy perfecto. Nuestros pastores no somos perfectos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras luchas. Y a veces Dios nos llama al descanso para no provocar la ruina de aquellos que caminan hacia la tierra prometida. Qué interesante lo que deja registrada la historia sagrada. Aarón llevaba el nombre de Israel en su pecho, comunicaba al pueblo la voluntad de Dios, entraba al lugar santísimo el día de la expiación, no sin sangre, como mediador en pro de todo Israel. El exaltado carácter de aquel santo cargo como representante de nuestro gran sumo sacerdote fue lo que hizo tan grave el pecado de Aarón en Cades Barnea. Ay, mis queridos hermanos, cuánta carga de responsabilidad recibimos los que somos líderes del pueblo. Y a veces el pueblo imita a sus líderes. No podemos exigirle mayor espiritualidad al pueblo que está bajo nuestro cuidado si nosotros no subimos nuestra espiritualidad. Como lo dice el profeta Isaías, tal el sacerdote, tal el pueblo. Conforme la espiritualidad del sacerdote, así va a ser la espiritualidad del pueblo. Si el sacerdote exige espiritualidad en su vida, en su familia, el pueblo va a ser un pueblo espiritual. Qué responsabilidad tan grande recae sobre los líderes de Israel para el tiempo del fin. Por fin divisaron las siluetas de Moisés y Eleazar, que descendían lentamente por la ladera del monte, pero Aarón no los acompañaba. No hubo pompa en ese entierro. No hubo grandeza en ese entierro. No hubo gastos exagerados en ese entierro. No hubo gloria para el líder Aarón en ese entierro. La gloria es para Dios, querido hermano y querida hermana. Qué interesante lo que dice la historia. Eleazar tenía puestas las vestiduras sacerdotales y ello mostraba que había sucedido a su padre en el santo cargo. Cuando el pueblo, con el corazón lleno de tristeza, se congregó alrededor de su jefe, Moisés explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el monte de Hor.
y que allá se le había dado sepultura. Solo tres en ese funeral: Moisés, Eleazar y Aarón, que murió delante de la presencia de Dios. Mis hermanos, cuando Dios nos llama al descanso, pongámonos a cuentas con Dios. Por eso el mensaje del profeta Isaías al rey Ezequías fue: ordena tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Qué historia más conmovedora. Sigamos viendo la historia de los patriarcas y profetas. Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las escrituras relatan sencillamente: y allí murió Aarón, y allí fue sepultado. Deuteronomio 16. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy en día? Hermanos, ¿están escuchando lo que dice el testimonio? ¿Están viendo, mis hermanos, cómo el testimonio nos coloca en un lugar especial? En vida, querido hermano, tú quieres darle algo a tu hermano, aquel que te ha ayudado espiritualmente, hazlo en vida. ¿Por qué tanto viaje innecesario? Hijos que están lejos de sus padres, ¿por qué vienen al entierro? ¿Por qué no los vienen a visitar cuando están en vida? Qué contraste tan notable, dice el testimonio, que hay entre este entierro de aquel sumo sacerdote, de aquel hombre importante en Israel, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbra hoy en día. En los tiempos modernos, los funerales de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Yo le he dicho a mi esposa, quiero hacer un paréntesis: si el día de mañana yo muero, háganlo lo más sencillamente posible y que oren por mí, que Dios tenga misericordia en el juicio que pasaré si un día muero, porque está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto al juicio. Que no hablen de las cosas buenas que hice, que clamen a Dios por misericordia por mí, porque voy a pasar en ese tribunal del cielo, donde todo lo bueno y lo malo están registrados en los libros del cielo, donde están registrados los motivos más íntimos de mi mente y de mi corazón. Ay, en los tiempos modernos, dice la inspiración, los funerales de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. No, mis hermanos, busquemos con humildad a Dios y entreguémonos sinceramente hoy que tenemos vida. No sabemos cuándo Dios nos llamará al descanso. Como se le dijo a María, recuerden que Miriam murió antes de que la piedra fuera tocada en Horeb, murió Miriam. Y ahora muere Aarón antes de cruzar Edom en las fronteras de los edomitas. Hermanos, en las fronteras de Edom, antes de que la lluvia tardía caiga, muchos Aarones serán llamados al descanso. Sí, repito, en los tiempos modernos, los funerales de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Y esto, hermanos, no lo mira Dios con agrado. Tenemos que ser bien claros en esto. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez haya vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente dos de sus parientes más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre del monte de Or quedó velada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Escucha, oh Israel, el mensaje de Dios para el tiempo del fin. No se honra a Dios con grandes demostraciones. Ay, dicen los hijos, vamos a comprarle el féretro.
el ataúd más caro que pueda existir. No, mis hermanos, úsalo para la obra misionera, que del polvo eres y al polvo volverás. Escóndete un poquito en lo que pasa la indignación. Sí, escondámonos en el lugar santísimo del santuario celestial, donde tenemos un abogado que se compadece de nosotros. Todavía no vamos a recibir la gloria y la honra, la vamos a recibir cuando Cristo diga: levantaos, levantaos los que dormís en el polvo, o la voz del Padre que en la resurrección especial levanta a los que mueren en la fe del mensaje del tercer ángel desde el año de 1844 y se levantan en la resurrección especial y oiremos el pacto de paz que Dios hará y nos dará un nombre nuevo, una corona de oro con estrellas relucientes, una casa, una morada de oro, una casa donde no mora la muerte, donde no morará la enfermedad. Hermanos, ¿no son grandes las promesas de Dios para nosotros? El tiempo me queda corto para explicar más sobre esto, pero sigamos viendo la historia sagrada. Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. La muerte de Aarón recordaba a Moisés que su propio fin se aproximaba. Sentía profundamente la pérdida de su constante compañero, del que por tantos largos años había compartido sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores. Moisés debía ahora continuar la obra solo, pero sabía que Dios era su amigo y en él se apoyó tanto más. Qué linda la inspiración. Conclusión, queridos hermanos. El pueblo de Dios debe de aprender a aceptar negativas con mansedumbre, seguir avanzando por caminos más largos si es necesario y confiar en que el liderazgo es guiado por el cielo. La muerte de un líder fiel no es derrota, sino transición. Dios ya tiene a un Elíasar preparado, como Aarón, que murió en paz después de décadas de servicio. El verdadero siervo de Dios descansa con la esperanza segura de la resurrección. Qué lindo, hermanos. Y no olvidemos lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Que Dios nos ayude a entender el mensaje escrito en los testimonios. Que no cometamos el pecado de idolatría cuando un pariente muere. Que podamos nosotros clamar a Dios oportuno socorro por aquel que muere y que pasará al juicio en determinado momento de la existencia de la vida del ser humano. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y si Dios lo permite, y si tengo tiempo, hermana Rosy, para la siguiente semana, el tema es la serpiente de bronce, salvación en el desierto. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos dé de su gracia y gracias por su atención. Entrego el tiempo a mis queridas